Hola disfrutones. ¡Hola! El verano pasado estuvimos por el sur y el centro de Francia, pero este vídeo es muy especial porque va a ser el que inicie la serie de los vídeos del Valle del Loira. Ya sabéis que es uno de los destinos de Francia que más gustan, de los más famosos, y precisamente como hay tantos pueblos y tantos castillos y tantas cosas que hacer, pues oye, nosotros lo que os queremos ayudar es en centrar un poquito el tiro. Este primer vídeo concretamente vamos a visitar el pueblo y el castillo de Montsoreau y también la abadía de Fontevraud, que es una de las más espectaculares de Francia, con muchísima historia, un montón de cultura y un restaurante estrella Michelin, que ya sabéis que nos gusta combinar eso de la gastronomía, los vinos, la cultura, la historia, los paisajes. Os va a encantar el vídeo. El Hotel Le Bussy en Montsoreau. Enfrente del castillo de Montsoreau. Ahora vamos a salir a dar un paseíto y luego vendremos aquí a cambiarnos porque para la cena tenemos también preparado un plan muy especial. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. ¿Veis? Este es el Loire y este es el castillo. Leaves are falling down, but at least they grow back. Este castillo es Patrimonio Mundial de la UNESCO y es el único de los del Valle del Loira que está construido directamente en la cama del río. Por dentro es un museo de arte contemporáneo. While I'm on a one-way track. Tenéis que bajar a la ribera del Loira porque tenéis un paseo muy agradable y en esa calle además es donde tenéis pues toda la oferta más de restaurantes, de creperies, de bares para tomar un café. Hay un par de planes que también podéis hacer si estáis en esta zona. Eso sí, la recomendación es que entonces en vez de en un día utilicéis dos. Primero, el pueblecito de Can de Saint-Martin, que es también otro de los pueblitos bonitos de esta zona, medievales, y que tiene una colegiata muy interesante del siglo XIII. Segundo, el pueblo de Turcan, que tiene también un montón de casitas de estas trogloditas que están excavadas en la roca, y además alguna de ellas es un restaurante que os recomendamos, como por ejemplo Le Bistro Glo. Troglo y Dita. Mirad, esta opción la vimos en su día cuando estuvimos valorando dónde cenar hoy. Te hacen una visita por la noche por el Loira, por toda esta zona, mientras te ponen una cenita así en plan gourmet. Now I know what it means to grow old. La última parada del día es en la abadía de Fontevraud, que además es también hotel y restaurante, y no un restaurante cualquiera, uno con estrella Michelin. Para que os hagáis a la idea, esta abadía es de grande, parecida al monasterio del Escorial. Se construyó en 1119. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get. Esta abadía es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿eh? Cuando vengáis tenéis que estar atentos a los horarios porque abren de 9 a 7 el panteón de la Real Familia de los Plantagenet. Es una dinastía que estuvo reinando en Inglaterra desde el 1150 hasta el 1400 aproximadamente, pero tiene su origen aquí en Francia. Los reyes de Inglaterra en esa época tenían un territorio en Francia más extenso que el del propio rey de Francia. ¿Qué famosos reyes fueron Plantagenet? Enrique II y su esposa, Leonor de Aquitania, y su hijo, Ricardo Corazón de León. Los tres están aquí en el panteón de la familia dentro de la iglesia. Esta abadía fue también utilizada como cárcel. Hubo miembros de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial que estuvieron encerrados aquí. De hecho, fueron fusilados en el patio de esta abadía. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It
never pays in. Nos estamos aproximando al restaurante, que es precioso, está metido dentro del complejo. El chef de este restaurante es Thibaut Ruggeri y lo que hace es cocina creativa pero con productos muy locales. Y aquí al lado está el hotel. But still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know what it means to grow old. Lo primero es que nos han puesto en una mesa, los dos mirando a un mini claustro. Muy bonito. Y hay otras mesas y todos mirando para allá, o sea, no te miras a los ojos. Sí. Solo tienen un menú y eso sí, el menú tienes como dos suplementos. Uno que es una especie de es su plato estrella, que lo ponen como suplemento, no entiendo por qué, que son los champiñones al estilo de París, que creo que tenían foie. Ha dicho un montón de cosas que sí tenían que estar muy ricos. Sí. Pero nos hemos quedado con el vaso. Sí. Y luego al final puedes también adicional tomar una tabla de quesos. Pero como hemos comido queso hoy, pues nada, nos lo guardamos para otra ocasión. Y vamos a tomar más tablas de queso. Y luego hemos pedido esta vez un vino, un Cabernet Sauvignon, que también es de esta zona, para probar diferentes uvas. Porque ayer probamos la uva de Cabernet Franc, que os lo contamos en el vídeo de Poitiers. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Oh, now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've. Huele tela, ¿no? Es caballa. Es caballa que se ha hecho en salazón, pero la muselina esta está increíble. Es que me gusta probar las cosas antes de mezclarlas en estos sitios así chulos, probarlas solas. Todo tiene una potencia de sabor tan bestia. Llevamos 3 horas aquí. Sí, son un poco lentos, todo hay que decirlo. Sí. Pero vamos, el menú nos ha encantado. Y eso que había muchas cosas que no nos enterábamos, pero bueno. Hemos comido cosas que no sabemos qué son. Es un menú muy equilibrado y muy ligero. No hay mucha salsa, no hay productos con grasa. De hecho, los dos primeros platos, uno está basado todo como en diferentes texturas, se puede decir, del tomate. Y el segundo, una cosa muy curiosa, que es sandía, como con un huevo por dentro, que es también súper ligerito. Increíble calidad de producto. O sea, se nota que las verduras, por ejemplo, las hacen aquí, que tienen su propio huerto. Sabían increíble. Las especias también las hacen aquí, además las hemos visto y también tienen un saborazo brutal. Yo me quedo con el postre del albaricoque con el helado de almendra. Estaba asado el albaricoque con aceite de romero. Bueno, disfrutones, pues esta etapa del viaje está finalizada. Acordaros de ver los siguientes vídeos porque nos vamos a meter con los maravillosos castillos del Loira a tope. Ahora ir subiendo a ver todos los castillitos, y no solo castillos, sino ciudades, pueblos medievales. Vais a ver un montón de cosas chulas. Sí. Así que si no nos seguís, pues suscribíos, que no se tarda nada, le dais el botoncito de la campanita y así os avisamos cada vez que subamos un vídeo nuevo y no tenéis que estar entrando a ver si lo hemos subido. Y nosotros os estaremos esperando con una nueva escapadita de Viajando a nuestro aire. ¡Adiós! Adiós.